Ya, avanzamos en este ADN hoy con uno de los temas que va a ser noticia durante este martes, porque a las 8:30 de la mañana, solo en un ratito más, se va a desarrollar, lo hemos contado en el Juzgado de Garantía de Iquique, la audiencia de formalización de los 5 exfuncionarios de la FACH involucrados en el eventual tráfico de ketamina en un avión institucional. Para muchos, el caso cero de una alerta más grande, de una alerta distinta que puede dar cuenta de cómo el narcotráfico podría permear en las Fuerzas Armadas. De este y otros temas hablamos a esta hora con la ministra de la Defensa Nacional, Adriana Del Piano. Ministra, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarlos. Igualmente. Gracias por acompañarnos, ministra. Bueno, quiero ir de lo general a lo particular, porque después de toda la discusión que se generó la semana pasada respecto de la contienda de competencias ahí entre los tribunales militares y civiles, hoy esto llega finalmente, como decía Paula, al Juzgado de Garantía de Iquique. Usted y el gobierno en general, ¿qué esperan de la justicia en este caso en particular? Mire, la verdad de las cosas es que el hecho que las personas sean juzgadas rápidamente, que se hayan encontrado todos los involucrados hasta ahora, digamos, nadie puede decir que no haya uno más, pero hasta aquí son todas las personas que estaban involucradas, que hayan quedado en la cárcel pública, además que eso no es un tema menor, en el caso de la FACH. Nos parece bien que se juzgue y que, bueno, se determine cuáles son los grados de culpabilidad que tiene cada uno de ellos y se aplique sanciones. A nosotros nos parece que esto es muy importante porque no solo se aplica justicia, sino que también tiene un elemento muy disuasivo para personas que podrían sentir que su vinculación con la Fuerza Armada le da algún grado de inmunidad. Lo de las cárceles comunes, ministra, entiendo también lo plantea en la lógica de un elemento disuasivo, incluso para el Ejército y las otras instituciones de las Fuerzas Armadas, para lo que vea y lea su propia tropa, digamos, ¿no? Bueno, los comandantes en jefe han estado muy de acuerdo. Primero, los cuarteles militares no están hechos para hacer cárceles y para tener en vínculo permanente personas que han delinquido delincuencia, no necesariamente militar. Justamente el tema de las competencias, de quién juzga esto se considera un delito común, y como delito común las personas deben ir a la cárcel y no a un recinto militar resguardado por años por los militares, que no corresponde nomás. Sin embargo, aquí al menos para la FACH no estuvo tan claro desde un principio que esto fuera un delito común, más allá de las señales que ahora se busca dar, por ejemplo, con las cárceles comunes. Hubo una contienda de competencia que resolvió la propia Fiscalía de Aviación. Eso, más allá de la controversia puntual, ministra, instala también el debate en relación a la justicia militar y a la posición que todavía tienen algunos en las propias Fuerzas Armadas en relación a esa justicia, porque hace un ratito conversábamos, usted hablaba de la premura en el juicio, pero pudo haber sido mucho más rápido porque esa demora pudo haber tenido incluso un costo para la investigación de la Fiscalía y los cargos que va a presentar hoy. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la existencia misma de dos tipos de tribunal, porque en términos, en los hechos reales, lo que ellos encontraron el primer día, se trataba de una maleta que se subía a la mala a un avión militar subido por militares en un recinto militar. Entonces, desde ese punto de vista, llamaron inmediatamente a la Fiscalía, que le correspondía desde el punto de vista de ellos. Lo que estamos viendo es que efectivamente el delito de droga o otros delitos sean automáticamente vistos por la justicia civil, pero en ese minuto eso no estaba determinado. Entonces, más bien la contienda de competencia fue el tema de que si esto era solo de militares, pero todo indicó, y así lo vio la Fuerza Aérea, de que el origen del tráfico de droga y el destino del tráfico de droga implica a civiles. Entonces esto iba a la justicia y eso se reparó rápidamente, incluso se anticiparon en entregar este caso a la justicia ordinaria sin esperar el fallo de la Corte de Apelaciones. Claro, lo conversábamos el viernes pasado aquí en ADN también, ministra, con el fiscal nacional, que nos decía que, claro, para que aquí hubiese competencia de la justicia militar en su juicio, la droga tendría que haberse preparado dentro de los cuarteles, traficado dentro de los cuarteles, y eso no es así. Resulta impensable. Ahora, ministra, claro, hoy se espera que en el Juzgado de Garantía de Iquique se
se formalice a estas personas por los delitos de tráfico de drogas, pero usted agrega también y otros, porque dentro de esta contienda de competencia también algunos plantearon que esto podrían incurrir funcionarios de las Fuerzas Armadas que trafican, participan o trasladan droga en traición a la patria. ¿Usted cree que aquí también hay traición a la patria? No me atrevería yo a señalarlo de esa forma. Yo creo que lo que sí hay una traición a los principios, a los juramentos que se han hecho. No sé si el concepto traición a la patria no está reservado para personas que en caso de conflicto o en caso de paz trabajan para un país distinto, enemigo. Yo creo que lo que pasa, la norma, perdón, lo que dice la norma es que se entenderá por traición a la patria los actos que atenten contra la soberanía nacional, la seguridad nacional o la integridad del Estado, y habla también de factores externos, pero también específicamente dice colaborando con el crimen organizado. Bueno, yo creo que si esto efectivamente es parte de una red que en la cual participaron todos, etcétera, el juez tendrá que determinar si eso es un hecho así. A lo que nosotros nos importa y nos interesa mucho es que este hecho sea muy transparente, que la opinión pública conozca de esto y sobre todo también todas las Fuerzas Armadas que pudieran verse en algún minuto tentadas o sugeridas por el crimen organizado, de que esto incluso estamos pensando si se pueden agregar penas mayores para en el caso de personas que han jurado defender el país, o sea, todos los que son uniformados, realmente pueda tener penas mayores, porque creemos que estamos a tiempo de detener un tema que es muy complejo, que hasta lo que sabemos en este momento, afecta a 13 personas, unos del Ejército y otros de la Fuerza Aérea, pero no queremos que eso ni se expanda, ni se genere una idea en la opinión pública de que las Fuerzas Armadas como tal están o tienen algún vínculo con el OCRAM, porque eso no es así. Esto ha sido detectado por las propias instituciones armadas, trabajado directamente en un caso con el OS7 y en el otro con la PDI, en fin, en un trabajo interagencial para poder realmente desbaratar lo antes posible una situación de esta naturaleza. Ministra, claro, estamos hablando de 7 suboficiales detenidos con 192 kilos de cocaína y pasta base que habían entrado desde Bolivia, eso en el caso del Ejército, y estos 5 funcionarios de la FACH sorprendidos trasladando ketamina en un vuelo institucional. Usted ha anunciado varias medidas, el control de drogas, en el caso de la frontera, la rotación en el trabajo de los funcionarios, dando cuenta de lo que podrían ser algunos de los factores que tientan, ¿no?, tal como usted lo señalaba, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Hay otros que han planteado el tema de los salarios, pero inmediatamente hay muchos que dicen la corrupción siempre va a ser más tentadora porque tiene más plata que cualquier salario. Pero yo quiero ir a otro tema que también se ha planteado en el contexto de este debate, que es como esta solicitud, a veces con muy poco freno, de la clase política para incorporar a los militares en particular en funciones para los que no está preparado, tal como lo han dicho los comandantes en jefe, porque no tienen las herramientas, por ejemplo, para controlar el crimen organizado y su uso irreflexivo. Han planteado varios el riesgo de que sean infiltrados por las bandas criminales. Ha habido como un uso indiscriminado, al menos en la solicitud, por ejemplo, del combate del crimen organizado para la participación de las Fuerzas Armadas, que también puede ser un factor en lo que estamos conversando hoy día? Mire, el tema de la frontera es un tema que es mucho más complejo que solo el crimen organizado. Está también en lograr detener una inmigración que en algún minuto se transformó en algo bastante amplio, descontrolado, etcétera. Y por lo menos el mismo Ejército entiende que el control de la frontera es parte de la integridad del país, algo que les puede corresponder. Efectivamente no estaban preparados para estar en condiciones de policía en Colchane, pero sí toda la vigilancia, la frontera, todo ese trabajo. ¿Empezaron a ejercer esa labor completamente preparados? Porque cuando uno dice, bueno, para un narco, cooptar un militar
es una medalla, digamos, ¿no? Es el premio mayor. Estamos hablando de un soldado real, con armamentos, con entrenamiento. Por eso que el tema no se resuelve sino con medidas de control muy fuertes, con medidas disuasivas sobre este tema, formación valórica, en fin, tiene muchos más elementos porque... Estábamos conversando con la ministra de la Defensa Nacional, Adriana Del Piano. Tuvimos una interrupción. Ministra, ¿está ahí, no? No. Tenemos un corte ahí en la comunicación. La ministra de Defensa, que ayer participó, además de una reunión con la Comisión de Constitución. Ministra, ahí la tenemos de regreso. Tuvimos un pequeño corte en la comunicación. Usted decía que aquí son varios... No me di ni cuenta. Lo que yo digo es que hay mucha gente que ha dicho, mira, hay que sacar los militares y hay que poner la policía o incluso crear una policía de frontera, etcétera. Yo creo que el tema, cualquier persona que pertenece a las fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, que dispone de armamento, etcétera, siempre será una tentación para el crimen organizado. Pero quiero decirle que el tema de contar con las fuerzas armadas en labores de seguridad interna se ha realizado muchas veces. Yo me acuerdo cuando fue el encuentro en París de medio ambiente, que estaban todos los presidentes. Bueno, París entero estaba custodiado, acababa de ser un atentado, ¿se acuerdan? A una discoteca, etcétera. Estaba entero custodiado por fuerzas armadas, no por policía, solamente. Y en el caso de nuestra frontera norte, efectivamente los elementos que ahí están presentes son distintos. Uno puede ser el crimen organizado, pero también es cómo se detiene y se devuelve a la gente que está entrando por pasos no habilitados desde otros países. Que ese fue el origen incluso del tema, no el narcotráfico, el origen de poner a la... Entonces, este es un tema que es complejo y cualquiera sea la institución que esté a cargo de una situación para atajar el crimen organizado, tiene que ser gente muy formada, muy probada, etcétera. El tema del sueldo siempre será importante, tener la gente bien pagada, pero no hay ningún sueldo que usted pueda pagar que compita con lo que le puede estar pagando un narcotraficante a una familia, una persona, un policía o un militar. Sí. Estamos hablando de sumas muy mayores y por aquí el control interno, la contrainteligencia, el tener todos los antecedentes de las personas cuando ingresan a la institución, que ese es un tema que nosotros tenemos un déficit. Yo quiero señalarle, de verdad, las Fuerzas Armadas disponen de todos los datos que entrega el registro civil, pero no dispone, y eso es un tema que queremos cambiar ahora, alguna de las leyes en trámite, es los datos de delincuencia que pudieran estar alrededor de la familia, ni siquiera solo de la persona que se está incorporando o como conscripto a trabajar en pero perdón, ministra, pero esos papeles que son el registro de antecedentes se obtiene a través del registro civil cruzando datos, o sea, ¿se requiere una ley especial? No ley especial, pero sí una norma que esté muy específica de que Carabineros y la PDI puedan entregar información si esta persona, por ejemplo, si un militar participa hoy día en un choque y produce un accidente fatal en algún lugar del país, no necesariamente la justicia está obligada a entregar inmediatamente eso como antecedente a la Fuerza Armada. Entonces, son elementos que hay que perfeccionar para poder actuar más rápidamente, y si el hermano de un militar o el papá del militar está metido en una red de narcotráfico, esa información puede tenerla la policía, pero no necesariamente la tiene la Fuerza Armada. Ministra Del Piano, de los elementos que han salido. A propósito de temas que haya que perfeccionar, por lo que ha trascendido, incluso algunas declaraciones de las propias personas detenidas de la Fuerza Aérea o exfuncionarios de la Fuerza Aérea prestaron declaraciones a la PDI, y en algunas de esas declaraciones que han trascendido se sostiene que este tráfico de drogas del norte a la zona central utilizando aviones de la FACH habría comenzado a comienzos de año. El fiscal nacional nos decía el viernes pasado aquí en ADN que esto necesariamente tomó un tiempo, digamos. Nadie traslada 190 kilos de droga desde Bolivia por primera vez, digamos. O sea, esto tiene que haber tenido un tiempo. Y desde ese punto de vista, aun cuando usted reconoce que muchos de estos casos, estos últimos casos, se detectaron con controles internos, ¿cómo responde a aquellos que dicen que aquí hay una falla de la contrainteligencia? Hay una falla de los controles internos que permitieron llegar
a este nivel de tráfico? Bueno, estamos hablando en este caso básicamente del tema del ejército, ¿no? Que partió en enero, y yo me alegro de que realmente se tomó su tiempo para deshacer una célula que trabajaba en esto, no la primera persona que mostró. En general lo que muestran es un exceso de recursos, de dinero, mejora en la ropa, en los los autos, en fin, hay un tema de alta gama, diríamos, que aparece y que no corresponde a los ingresos que las personas tienen. Entonces, en ese sentido también otra de las medidas que está estudiándose es la declaración de intereses, ampliarla a todos los funcionarios. Ya, ¿no? ¿Y los test de droga que hoy día son voluntarios, son aleatorios? No son voluntarios, son aleatorios, que no es lo mismo. Sí, pero debieran ser obligatorios y generales, periódicos. Sí, mire, el test de droga es un antecedente muy importante, porque usted no puede entregarle la custodia de un arma o el custodiar un recinto militar a una persona que está drogada. El tema es que los que trafican droga no son necesariamente los consumidores, ¿me explico? No... nos va a permitir y nos permite, de hecho, detectar si hay personas involucradas que están comprando droga o que están consumiendo droga, pero no es lo mismo que traficar droga. Eso, en general, los que trafican no son los consumidores, porque estos están alertos, no quiere que los pesquen, que no despertar sospecha, etcétera. Pero mire, estos dos hechos han significado, pues son dos hechos graves que nos tienen conmovido a todos, a los comandantes en jefe, a todas las autoridades, etcétera, y nos va a servir también para ver cuáles son los puntos débiles que hay que fortalecer. Las Fuerzas Armadas son parte muy importante de lo que es las instituciones de la República, son instituciones permanentes, etcétera, y lo último que quisiéramos es que se extendiera dichos como los narcomilitares o cosas que porque no corresponden. La verdad es que hay aproximadamente 70.000 personas uniformadas en el país y esto ha abarcado a 13 personas. Entonces tenemos que ver que esto no cunda, que esto lo podamos atajar a tiempo, que existan las sanciones que corresponden. Yo creo que ir a una cárcel pública es una cosa muy compleja para esto, y velar el juez, y me parece bien, aquí hay poderes distintos, lo legislativo, que también está muy interesado en poder mejorar algunas normas, la justicia que está haciendo lo suyo y el ejecutivo que estamos trabajando todos los días por este tema. Ministra Adriana del Piano, muchas gracias por esta conversación con ADN hoy. Gracias a ustedes, gusto saludarlos. Buen día, igualmente. Buen día.